Imagina un líder militar tan audaz que se atrevió a desafiar al imperio más poderoso de su tiempo. Un estratega brillante, cuya astucia y determinación lo llevaron a convertirse en una leyenda inmortal. Su nombre resuena en la historia como uno de los más grandes generales de todos los tiempos. Aníbal Barca. Hoy, te llevaré a través de la fascinante vida de este genio militar, desde sus humildes comienzos hasta sus audaces campañas contra Roma. Quédate con nosotros para descubrir cómo Aníbal cambió el curso de la historia y por qué su legado sigue vivo siglos después. Vamos a sumergirnos en la vida de este titán de la antigüedad. Aníbal Barca nació en el año 247 a.C. en Cartago, una poderosa ciudad-estado situada en la actual Túnez. Su padre, Amílcar Barca, fue un destacado general cartaginés que luchó en la Primera Guerra Púnica contra Roma. Desde una edad muy temprana, Aníbal estuvo rodeado por la atmósfera militar. Amílcar, un hombre decidido y con un profundo rencor hacia Roma, inculcó en su hijo el odio hacia los romanos. Según la leyenda, a la edad de 9 años, Aníbal juró, ante el altar de Baal, nunca ser amigo de Roma. Este juramento se convertiría en el motor que impulsaría las decisiones de Aníbal a lo largo de su vida. La familia Barca era una de las más influyentes en Cartago, y Aníbal creció en un ambiente de poder y responsabilidad. No solo fue testigo de las estrategias y decisiones de su padre, sino que también comenzó a formarse en el arte de la guerra desde muy joven. Se dice que acompañó a Amílcar en sus campañas en Hispania, lo que le proporcionó una experiencia invaluable en el campo de batalla. Aunque Cartago no tenía un sistema educativo formal como lo conocemos hoy, Aníbal recibió una formación exhaustiva en tácticas militares y estrategias de combate. Su educación no se limitó al campo de batalla, también aprendió sobre la política y la diplomacia, aspectos esenciales para un líder en la antigüedad. Su padre y otros generales veteranos de Cartago fueron sus principales maestros, inculcándole la importancia de la astucia, la resistencia y la capacidad de adaptación en la guerra. La familia de Aníbal también jugó un papel crucial en su formación. Sus hermanos menores, Asdrúbal y Magón, fueron sus compañeros en muchas de sus campañas militares. Juntos, los hermanos Barca se convirtieron en un trío formidable en las guerras púnicas, apoyándose mutuamente en los momentos más críticos. La lealtad familiar era un valor fundamental en la cultura cartaginesa, y los Barca lo ejemplificaron en cada una de sus acciones. El contexto político de Cartago durante la juventud de Aníbal fue complejo y lleno de tensiones. Después de la Primera Guerra Púnica, Cartago había perdido gran parte de su poder y territorios, pero seguía siendo una fuerza significativa en el Mediterráneo occidental. La aristocracia cartaginesa estaba dividida entre aquellos que querían mantener la paz con Roma y los que, como la familia Barca, buscaban venganza y la restauración del honor cartaginés. En este entorno de tensiones internas y externas, Aníbal comenzó a forjar su camino hacia el liderazgo. Después de la muerte de su padre, su cuñado, Asdrúbal el Bello, asumió el control en Hispania. Aníbal, que había demostrado ser un comandante capaz y valiente, fue nombrado su sucesor tras la muerte de Asdrúbal en el 221 a.C. A los 26 años, Aníbal se convirtió en el comandante en jefe de las fuerzas cartaginesas en Hispania, y su primera misión fue consolidar el control sobre la región y prepararse para la confrontación con Roma. El nombre de Aníbal está inextricablemente ligado a la Segunda Guerra Púnica, entre 218 y 201 a.C., uno de los conflictos más épicos de la historia. En un movimiento audaz que sorprendería al mundo, Aníbal decidió llevar la guerra al corazón de Roma cruzando los Alpes con un ejército compuesto por infantería, caballería y elefantes de guerra. Este cruce, que tuvo lugar en el invierno del 218 a.C., es una de las hazañas más legendarias de la historia militar. A pesar de las dificultades extremas, Aníbal logró llevar a su ejército a Italia, donde infligió una serie de derrotas devastadoras a los romanos. Antes de continuar con esta fascinante historia, quiero invitarte a que dejes un comentario sobre qué aspecto de la vida de Aníbal te resulta más impresionante. ¿Fue su audaz cruce de los Alpes? ¿O tal vez su habilidad para mantener una campaña durante más de una década en territorio enemigo? No olvides seguir con nosotros hasta el final del video para descubrir cómo terminó la vida de este legendario general. Las batallas del Trebia, el lago Trasimeno y, sobre todo, la batalla de Cannae, demostraron el genio táctico de Aníbal. En Cannae, Aníbal ejecutó una de las maniobras de doble envolvimiento más célebres, rodeando y aniquilando a un ejército romano mucho más numeroso.
Esta victoria fue un golpe devastador para Roma y Aníbal parecía invencible. Sin embargo, a pesar de estas impresionantes victorias, Aníbal nunca logró capturar Roma. Los romanos, bajo la dirección de Fabio Máximo, adoptaron una estrategia de desgaste, evitando enfrentamientos directos con Aníbal y debilitando lentamente sus fuerzas. Aníbal mantuvo su campaña en Italia durante más de 15 años, ganando batallas pero perdiendo la guerra estratégica. Sin el apoyo necesario de Cartago y con aliados italianos que se mostraban cada vez más reacios, Aníbal se vio obligado a replegarse. La vida de Aníbal estuvo marcada por una serie de personajes clave que influyeron en su destino. Uno de los más importantes fue Escipión el Africano, el general romano que estudió las tácticas de Aníbal y finalmente lo derrotó en la batalla de Zama en el 202 a.C. Escipión, que había aprendido de las derrotas romanas en manos de Aníbal, desarrolló una estrategia que combinaba flexibilidad y audacia, logrando lo que muchos consideraban imposible, vencer a Aníbal en un enfrentamiento directo. Otro personaje importante fue el propio Fabio Máximo, cuyo enfoque de guerra de desgaste contra Aníbal fue impopular en Roma, pero resultó ser una estrategia efectiva a largo plazo. Fabio comprendió que, para vencer a Aníbal, Roma tendría que evitar caer en sus trampas y desgastar lentamente a su ejército, una lección que Roma no olvidaría. Después de su derrota en Zama, Aníbal regresó a Cartago, donde intentó reformar el gobierno y preparar la ciudad para futuros conflictos. Sin embargo, su influencia y poder empezaron a generar recelos en los círculos políticos de Cartago y en Roma, que veía en él una amenaza persistente. Bajo presión romana, Aníbal fue obligado a exiliarse. Durante su exilio, Aníbal se refugió en diversas cortes del Mediterráneo oriental, ofreciendo su experiencia militar a varios reyes, pero siempre manteniendo un perfil bajo para evitar atraer la atención de Roma. Finalmente, se estableció en la corte de Prusias I de Bitinia, en la actual Turquía. Fue allí donde, en el año 183 a.C., se dice que Aníbal, al verse acorralado por los emisarios romanos, optó por quitarse la vida con veneno, pronunciando la famosa frase: «Liberemos a los romanos de su ansiedad, ya que no pueden esperar a la muerte de un anciano». Su muerte puso fin a una era, pero no a su legado. El legado de Aníbal perdura como un ejemplo de liderazgo militar y estrategia. Su habilidad para desafiar a Roma durante tantos años y su impacto en la historia militar le han asegurado un lugar entre los más grandes comandantes de todos los tiempos. Su historia sigue siendo estudiada y admirada, y su nombre es sinónimo de resistencia contra el poder imperial. La tumba de Aníbal sigue siendo un misterio, aunque se cree que podría estar en algún lugar de Bitinia. A lo largo de los siglos, su figura ha sido objeto de mitos y leyendas, y su historia ha inspirado a generaciones de líderes militares y estrategas. El redescubrimiento de su vida y logros durante el Renacimiento ayudó a cimentar su lugar en la historia como uno de los más grandes generales de la antigüedad. Y así terminamos esta increíble historia de Aníbal Barca. Si te ha fascinado tanto como a nosotros, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte más historias épicas como esta. Hasta la próxima.